Vamos a hablar de un tema muy interesante porque hace poco empezó el año lectivo 2025 y un tema que sin duda hay que seguir reforzando es el aspecto del bullying. Bueno, ahora se ha vuelto un término bastante más común y utilizado. Quizás para algunas otras generaciones no era tan común escuchar ese término de bullying, pero ahora sí, y no solamente el bullying per se, sino que hay un montón de clasificaciones, se ve el bullying a través de internet y demás, y por eso es que es importante hablar de este tema. Hoy nos acompaña la Directora Nacional de Servicios Psicoeducativos del Ministerio de Educación, Marushka Ordaz. Gracias por acompañarnos, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares el día de hoy. Bueno, es un gusto que podamos conversar, es un aspecto muy importante porque esto tiene pues efectos directos en la parte emocional de los niños y digo, se habla porque es importante. Empezamos por definir, cuándo es bullying, cuándo no, porque y lo digo porque he sido parte de esa transición de generaciones en donde unos dicen, no, que esta generación, sobre todo los que son más jóvenes, son una generación de cristal y demás, que en mi tiempo no era así, no era así. Yo creo que hay que hablar las cosas como son, efectivamente, y ¿hasta qué punto podemos nosotros decir esto es bullying y esto no? Perfecto, excelente pregunta. Debo iniciar diciendo que el acoso escolar ha existido siempre. Lo que antes hacíamos, quienes en su momento éramos de décadas anteriores, sobrevivíamos a la situación. Okay. Y no se le daba una connotación, ni tampoco tenía una explicación científica de que realmente trae consecuencias nocivas, no solamente para salud mental, sino al final puede inclusive presentarse situaciones de riesgo de vida de la propia víctima o el victimario. Bien, dicho esto, existen distintos tipos de violencia dentro del centro escolar. Está la violencia escolar, que implica la agresión entre pares, y está el acoso escolar. Es bueno hacer la diferenciación, porque nosotros culturalmente, en Latinoamérica, tenemos la costumbre, y Panamá lo dice mucho, que cuando dos adultos se molestan, se están haciendo bullying, o cuando un adulto molesta, o entre comillas maltrata a un estudiante, le está haciendo bullying. Y en realidad esos son otros tipos de violencia u otros tipos de maltrato que se dan con otras poblaciones. Cuando hablamos de acoso escolar, efectivamente se da solamente entre menores de edad y en caso de la escuela, pues entre estudiantes. Esa es la primera característica, ¿sí? Si es entre un adulto y un adolescente o entre un adulto y un niño, está otro tipo de connotación, que puede ser inclusive maltrato, abuso físico, y pues ya tiene un tratamiento distinto. O sea que para entender un poco, cuando hablamos de bullying es entre pares, como usted decía, ¿no? Entre pares, entre estudiantes. Ahora bien, también hay situaciones de agresión entre estudiantes que no entran en la categoría de acoso escolar, porque el acoso escolar se da con el mero interés de causar daño o dolor a la víctima, es decir, hay un agresor o una agresora y hay una víctima, y el evento es reiterativo en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un hecho aislado o un evento aislado. Y tiene una característica más, que hay una relación no equitativa de poder. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un agresor o una agresora que se siente superior a la víctima y hay una víctima que no tiene ni las habilidades ni las oportunidades para defenderse a este agresor. Es decir, tenemos un agresor que es menor de edad, tenemos una víctima que también es menor de edad o estudiante, y tenemos a unos observadores, que son las personas del grupo o inclusive los adultos que refuerzan o, por el otro lado, miran hacia otro lado y no detienen esta conducta, sino más bien, como bien dije, la refuerzan. Entonces, cuando hablamos de acoso escolar, tiene que ser un evento repetido en el tiempo hacia esa misma persona, tiene que ser con el mero interés de causar daño a esa víctima y tiene que darse entre estudiantes. Eso elimina muchas otras acciones de agresión que se da entre estudiantes, que no significa que sean más o menos importantes de intervenir, sino que tienen unas características distintas. Dicho esto, cuando trabajamos el tema de prevención del acoso escolar, se tiene que trabajar desde el hogar, se tiene que trabajar desde la escuela y se tiene que trabajar desde las mismas habilidades socioemocionales, de manejo de conflictos y comunicacionales que debe tener el propio estudiante ante las situaciones en las cuales se va a encontrar, porque no las podemos evitar, que se va a encontrar con sus compañeros de clase.
A ver, y hay algo bien interesante que usted mencionaba, y es que nosotros no podemos controlar lo que hacen otros estudiantes, y quizás también esta es parte de la conversación importante, porque mientras que hablamos de prevenir y buscar que aquellos agresores cambien su conducta, también está la otra parte, de aquel que quizás no se sienta acompañado, de cómo puede reaccionar, cuáles son las mejores formas de poder reaccionar al mismo. Pero antes quizás de abordar ese tema, porque sé que también es muy amplio, me gustaría reforzar un poco la idea. Usted decía que es repetitivo y que tiene que haber un cierto nivel. A ver, hablamos de niños. Los niños están acostumbrados a jugar y a veces pues uno molesta al otro, que de repente, no sé, o sea, inocentemente, no sé, usted sabe, son niños. Pero ¿en qué punto uno dice, este comportamiento no es el adecuado y no deberíamos empezar a dejar que actúen de esa manera? Porque sabemos que los niños son niños. Bueno, hay distintas maneras en las que podemos nosotros identificar el acoso escolar. Cuando pensamos en acoso escolar, creemos que solamente es el término de que te voy a humillar o te estoy molestando. El acoso escolar puede venir de distintos tipos. Está desde el psicológico, está el físico, está inclusive el sexual. Wow. Y el nuevo, que pues no estaba en nuestra época, cuando no existía la internet, que es el ciberbullying. Ese tiene unas afectaciones mayores porque antes, cuando había una situación de acoso escolar en el aula o en los pasillos del aula, la víctima salía del colegio y iba a su espacio seguro, que era el hogar, y podía hablar con sus padres y podía buscar otras opciones para salir de esa situación que le estaba creando estrés, ansiedad, etcétera, por la situación de ser acosado. Ahora, con los nuevos tipos de acoso escolar, el estudiante no se siente seguro ni siquiera en el hogar, porque trae en el celular el acoso a su espacio seguro. Entonces, hablar de acoso escolar es hablar también de educación y de crianza. Cuando nosotros en casa educamos a nuestros hijos con valores y principios y respeto al otro ser humano, hay mayores probabilidades de que cuando venga, como bien usted dice, son niños, no lo saben, tenga un adulto responsable que le indique qué es lo correcto y qué no es lo correcto. En estos días estaba yo en una X actividad en el Ministerio de Educación y vi un niño pequeño de 4 años. El niño pequeño estaba hablando con un adulto y su mamá estaba cerca. Entonces él tuteó al adulto. Automáticamente la madre le dijo, se responde sí señor. Y el niño lo respondió. Obviamente la primera vez, la segunda vez, la tercera vez no se lo va a aprender, no ha creado el hábito. Pero en la medida en que el padre está pendiente de enseñarle el respeto hacia el adulto, el niño lo va a incorporar en su vida. Eso es lo que nos está faltando en esta sociedad. Claro. El niño está viendo, y ahora que estamos viendo el tráfico aquí enfrente de Radio Ancón, nosotros como adultos estamos modelando nuestro comportamiento agresivo o nuestro comportamiento sin agresión a nuestros niños, y ellos lo están viendo, lo están aprendiendo de nosotros. Sí, yo recuerdo la época en que al niño se le decía, si pegas, pégale, defiéndete, con las uñas muerde, haz lo que tengas que hacer, pero no le enseñamos a comunicarse asertivamente y a calmar sus emociones cuando viene, porque uno es un ser humano y las hormonas en la adolescencia son fuertes. Uno también tiene situaciones en las que tiene estrés, en las que tiene ansiedad, en las que se siente mal, en las que no durmió bien y ese día en la mañana no está de buen humor, en las que no le puede gustar la ropa del compañero, por ejemplo, porque muchos temas de acoso escolar tienen que ver con temas, características individuales del otro. Pero en la medida en que ese respeto y esos valores se mantengan con todos los adultos, llámese la escuela o la familia, tendremos menores posibilidades de encontrarnos con situaciones de acoso escolar. No sé si eso responde una parte de su pregunta. Sí, por supuesto, y sin duda hay un elemento fundamental en el modelo que los adultos podamos mostrar a los niños, a los menores que están conociendo cómo comportarse. Ahora, volviendo a la pregunta anterior, ese estudiante, ese niño, esa niña que recibe un modelo en su casa, que llega a la escuela,
entiende cómo comportarse y cómo guardar respeto, pero no recibe, digamos, se encuentra el mismo trato. En un salón con 30 y, sí, y 15 lo saben y 15 no. Sí, y termina siendo Exacto. víctima precisamente de esto del bullying, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a tratar? Porque, y usted lo decía hace un momento, la respuesta natural es buscar defenderse, y muchas veces eso a expensas incluso de lo que aprendió, porque, digo, naturalmente va a buscar la forma de no ser la víctima. A ver, ¿cómo poder reaccionar correctamente ante estas actitudes de agresión? No quedarse callado. Okay. Ante la primera, recuerden que dijimos que el acoso escolar son eventos repetidos en el tiempo. Vale. Lo que hay que enseñarle a los niños y a los adolescentes es a no quedarse callado ante el primer evento. O sea, el primero. Ante el primero, el segundo, ni un tercero. Buscar, y ese es un tema también de comunicación con sus adultos responsables, ya sea el docente consejero, el profesor consejero o el acudiente, la madre, el padre, la abuela, quien le críe, tener esa confianza de poder contar que algo le pasó. Tal vez no tenga las herramientas para defenderse. Ahí está la diferencia entre la violencia entre pares y el acoso escolar. En la violencia entre pares y en las agresiones, tú me pegas, yo te pegué, nos enfrascamos, ya entramos a otro tema, porque pues viene el tema de la comisión de disciplina, aplicar el reglamento, pero no entra en categoría de acoso escolar porque no hay una víctima, no hay alguien que no pudo defenderse. Entonces, presentarle a través de nuestros programas preventivos habilidades socioemocionales, de manejo de conflictos para que los niños y los adolescentes puedan defenderse, el manejar un clima escolar de cero violencia, y en eso entramos los adultos. Nosotros hemos trabajado múltiples aspectos y seguimos desarrollando múltiples aspectos desde el Ministerio de Educación para fortalecer a los docentes indicadores y señales de alerta, no solo en el tema de prevención del acoso escolar, sino de muchos otros. Tenemos como institución desarrollando un proyecto que se llama El Diario de mi Escuela, que inició con los docentes y que pasó a ser el diario del salón, que se empezó a desarrollar la primera semana de clase en todos los centros educativos a nivel nacional, en donde los docentes junto con los estudiantes, porque esto no se quiere que sea un lineamiento y que se sienta que nosotros estamos imponiéndole al estudiante unas reglas, construyen en conjunto una serie de reglas, normas, proyectos, metas que quieren lograr en su salón. Y entre ellas, obviamente, van a surgir temas de convivencia, temas de manejo de conflictos y temas de reglas. Vamos a decir, a un niño de primaria que sabe que hay un compañerito que muerde, un compañerito que pega por otras X o Y razones, podrían colocar como reglas en el aula que en el salón no se pega. Y como es una regla que está establecida por los propios compañeritos, al finalizar cada mes se monitorea y se da seguimiento por parte del maestro consejero o el profesor de clase que esas reglas se deben cumplir. Entonces sí es un trabajo colaborativo que se hace de diferentes instancias a nivel preventivo primario por parte de los docentes en el aula. Los equipos psicosociales también realizan su función, y en caso ya de que exista alguna situación identificada, entonces remitirlo a nuestros especialistas de psicología y trabajo social de los gabinetes psicopedagógicos para hacer entonces una intervención, no solamente con la víctima, sino con el victimario. Y ahí volvemos al concepto de acoso escolar. Si es una situación entre pares, no podemos solamente intervenir en términos de disciplina con el victimario o el agresor, sino que también requiere una intervención especializada por parte de nuestros psicólogos y trabajadores sociales de los gabinetes psicopedagógicos, porque al adentrarnos en esa evaluación psicológica, nos percatamos de que mucha de su violencia o agresión tiene una raíz en su familia o tiene una raíz del lugar de donde proviene. Y no podemos etiquetar ni señalar, porque también trae una historia que requiere que nosotros hagamos una intervención. Justo eso estaba pensando mientras que ustedes conversaban sobre también la raíz de dónde viene toda esa agresión. Ahora, se dice que la educación tiene pilares importantes, está la formación del ser, el hacer y el convivir. Y esta última quizás es la más importante, porque cómo convivir en un mundo donde es complicado, ya de adultos es complicado y de niños, usted lo decía, no todos los niños dentro del aula de clase tienen la misma atención, muchos seguramente no cuentan
con la figura de ambos padres, o si la tienen, algunos tienen un escenario en sus hogares de mucha violencia y es complicado llegar a la escuela y que te hablen de esas cosas y volver a la casa y que esas cosas que te dicen que deberían ser, no las ves en casa. Entonces, ¿de qué manera también se trabaja para poder que estas cuestiones que se ven sobre todo en los hogares no sigan generando incidencia y sean efectivos los programas que se implementan a nivel de escuelas para que esa realización del ser que debe culminar en ese convivir termine siendo eficaz? Mira, la efectividad de los programas solamente funciona si cada quien hace su parte. Okay. Nosotros, como Ministerio de Educación, este año estamos trabajando las distintas direcciones nacionales, estamos con la anuencia del Despacho Superior y su iniciativa, por cierto, debo aclarar. Estamos trabajando y desarrollando programas y proyectos destinados no solamente para el fortalecimiento de las habilidades de los estudiantes, que se está trabajando inclusive a través de actividades extracurriculares, como es mantenerlos ocupados en actividades que realmente vale la pena, como lo es el deporte, como es la cultura, como lo es el arte. También estamos destinando nuestros esfuerzos en desarrollar y capacitar a los padres y madres de familia a través de Escuela para Padres, que se continuarán realizando una vez por trimestre, porque sabemos que sin el apoyo y el acompañamiento de la familia, el esfuerzo que hacemos en la escuela cae en saco roto. Debe trabajarse mancomunadamente. Y a través de los docentes se hicieron 3 semanas de capacitación docente, el diario de mi escuela, que les dijimos en la semana de organización, y se implementó las redes educativas docentes. ¿Qué significa esto? Que los docentes están trabajando desde inicio del año escolar en estrategias metodológicas para mejorar el ejercicio de su labor docente, tomando en consideración la tecnología y muchos otros temas que sabemos que nuestros chicos necesitan. Y por último, y para nosotros como Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos, el aspecto más importante es que nosotros tenemos entre nuestros equipos de psicólogos y trabajadores sociales solamente 159 equipos a nivel nacional. Cuando hablamos de 159 equipos es que ellos físicamente están en 159 escuelas. Han permeado con sus distintas formas de trabajar a 626, pero tenemos 3.102 a nivel nacional. Entonces ha sido aprobado y digamos así motivado por el Despacho Superior la instalación de 80 nuevos gabinetes psicopedagógicos para este año y al finalizar el quinquenio aspiramos a contar con 459. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder garantizar un servicio consono a las necesidades de toda la población estudiantil, incluyendo todas las áreas y todas las zonas escolares. Porque nosotros actualmente solamente estamos presentes en 12 regiones educativas, no estamos en ningún área comarcal ni en Darién. Y sabemos que allá esa población también necesita de nuestro acompañamiento socioemocional. Porque nosotros no solamente atendemos el tema del acoso escolar, nosotros en nuestras hojas de referencia y nuestros programas preventivos vemos temas familiares, vemos temas conductuales, vemos temas socioemocionales, vemos temas de duelo, de ansiedad, de estrés y nos encontramos con situaciones de riesgo. Háblese de abuso sexual infantil, hable de pertenencia a grupos delincuenciales, háblese de consumo de drogas, háblese de ideaciones suicidas, de intentos autolíticos, de muchas situaciones que cuando uno empieza a investigar tienen sus orígenes fuera de la escuela. Pero al final la escuela se convierte en un reflejo porque atendemos a toda la población estudiantil de niñez y adolescencia. Por ende, el trabajo de nosotros es muy complejo, pero sabemos que si cada quien desde su rol se esfuerza por lograr los objetivos que tenemos como institución, vamos a sacar adelante este tema y muchos más. Claro, y no a todos el bullying les afecta igual. Aquellos que están en una situación de riesgo pueden ser afectados y esta situación exacerbaría la situación en la que se encuentra. No nos queda mucho tiempo y realmente quiero preguntarles, yo sé que nos daría para un programa totalmente diferente, solamente hablar de el ciberacoso, porque hoy se han puesto pues de moda los retos, la viralización de los videos. Muchos quieren ser influencers y esto pues genera cierta exposición a los niños y niñas, el exponerse a redes sociales.
¿De qué manera estos programas están también enfocados en asegurarse de, por lo menos, no sé si se está tratando de enseñar a los chicos el peligro que existe en redes, no solamente dentro del colegio, sino todo lo que esto pudiera repercutir si no se maneja de forma adecuada? El ciberacoso es real. Uh-huh. Yo quiero invitar a los padres y madres de familia que hagan su parte desde el hogar. Es fundamental monitorear y gestionar las redes sociales de nuestros hijos. A menor edad, menores redes. Mientras más pequeño, menos uso del celular, menos uso del internet y menos uso de las redes sociales. Garantizar que las redes sociales sean privadas. Yo sé que hay un tema de likes, que uno quiere tener más seguidores, pero uno debe aceptar a los seguidores que conoce personalmente. Si no lo conoce personalmente, no lo acepte, porque hay temas más difíciles que el ciberbullying. Uh-huh. Estamos hablando del grooming, estamos hablando del sexting, donde adultos se hacen pasar por menores uh-huh. para conseguir favores sexuales. Y la situación de riesgo en la que nos estamos colocando, ya hablando de los menores de edad, es muy grande. Por ende, el trabajo empieza en el hogar, porque en la escuela nosotros no supervisamos celular. De hecho, los niños no tienen la autorización para usar celular en los centros educativos. Entonces, quien puede monitorear, gestionar y darle seguimiento al uso del celular debe ser el padre y madre de familia. Nosotros invitamos a que utilicen controles parentales que existen, claro. Inclusive que pueden revisar los chats e inclusive las conversaciones de sus hijos. Hablarlo abiertamente con ellos desde un inicio, de allí parte el ejercicio de nuestra crianza en situaciones de riesgo como lo son la utilización de las redes sociales sin supervisión. Importante sobre todo el tema que da para muchísimo. Me imagino que pasará, te vi en redes o tomaste una foto o un video y lo sacaste de contexto. Así es. Lo subiste, se viraliza y entonces no solamente el salón se hace eco, sino... El tío que vive en el otro continente se enteró del video. Sí, así es. Ahora, usted hablaba de los riesgos, ¿no?, que existen. Uh-huh. ¿Cuál es la situación actual en Panamá con respecto a el nivel de el efecto negativo que está teniendo el bullying en nuestros colegios? Porque usted decía que incluso hay niños que tienen cuadros depresivos que probablemente hayan venido de este bullying. Bien, nosotros no hablamos de estadística porque como Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos nos debemos primero a la confidencialidad de los casos y segundo que nuestro alcance no es nacional por ahora. Aspiramos a que podamos llegar a más centros educativos. Sin embargo, es una realidad que es una de las situaciones que preocupa. No es la única. Uh-huh. Hay muchas otras situaciones que también están dentro de la referencia de casos, como bien le expliqué. Pero nosotros nos basamos en atender a un ser humano, no importa si es uno, si es 25, si es 1000, con que nosotros podamos identificar una situación en un colegio, atender a un estudiante víctima, reivindicar a un agresor que sepa manejar su vida de forma diferente. Ahora, también hay situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con trastornos de aprendizaje, claro, que tienen que ver ya con un tema de psiquiatría, de neurología. Esos temas también los abordamos nosotros. Obviamente los referimos a la instancia de salud, que también tiene su competencia allí que cumplir. Pero al final estamos hablando de seres humanos que están en formación. La niñez y adolescencia que agrede o que es víctima son seres humanos que están en formación de un adulto. Y a veces los adultos perdemos el norte. Nos olvidamos por nuestras múltiples ocupaciones laborales, personales, profesionales. Nos olvidamos de que ellos dependen exclusivamente de nosotros para aprender todo. Y eso incluye el manejo de las emociones. Si nosotros somos agresivos dentro del hogar, somos agresivos en la calle, si nosotros tiramos, ondeamos, pegamos, gritamos, si nosotros los criamos a golpes, los criamos a gritos, si nosotros no sabemos sentarnos en una sala a conversar con nuestros hijos de nuestros problemas y cómo podemos resolverlos, no podemos esperar que ellos lo aprendan, porque eso no se enseña en la escuela, se enseña en el hogar. Por eso es tan importante el trabajo que estamos haciendo colaborativo con Escuela para Padres, con el Diario de mi Escuela, que es con los docentes, con las redes educativas docentes, donde también vamos a capacitarlos. Estamos actualizando el protocolo que utilizamos para la detección de estas situaciones y la referencia de esos casos, justamente pues también
utilizar las leyes que nos amparan. Está la ley 289, la ley 285, una que es de convivencia y la otra que es de protección de la niñez y adolescencia, justamente para que podamos nosotros, a través de esas leyes que ya nos amparan como ministerio, como institución, podamos también hacer nuestra labor de forma más colaborativa, inclusive con otras instituciones si es necesario. Lo que sí es cierto es que aunque el bullying se ve en la escuela, en las aulas de clase, empieza en casa, con la crianza, el Así poder es. prevenirlo. Y muchísimas gracias a la directora nacional de Servicios Psicoeducativos del MEDUCA, Verushka Ordaza, por acompañarnos. Un tema pues amplísimo, pero creo que el primer acercamiento es este, ¿no? Para que las personas, por lo menos que han escuchado temas similares, que sin duda lo han hecho, estoy seguro que sí, recuerden un poco y evalúen. Creo que el mensaje que usted ha dado es muy acertado. Sí, un mensaje final. A los estudiantes que observan una situación de acoso escolar, que hay uno que molesta a otro, por favor, denúncienla. Coméntenla con el profesor consejero. Tal vez los docentes no se dan cuenta, porque a veces sucede en el pasillo, en el recreo, y no se enteran. Denúncienla. Lo pueden hacer hasta anónimamente con un papelito, pero no la refuercen. En la medida en que el agresor no tiene un grupo que le refuerza el comportamiento negativo, deja de hacerlo. Y la víctima, si siente que estás viviendo una situación y que te está afectando, estás empezando a no querer ir a la escuela, estás empezando a tener problemas de sueño, ya te duele el estómago, hay algunos que hasta se les suelta el estómago porque pues es una respuesta fisiológica al miedo, al temor. Hablen con sus padres, hablen con sus docentes, no se queden callados ante estas situaciones. En la medida en que más personas refuercen el comportamiento positivo, tanto en la escuela como en el hogar, vamos a poder manejar mucho mejor cualquier situación de acoso escolar. Gracias por ese gran mensaje, creo que es sumamente importante y pertinente en esta ocasión. Bueno, será hasta una próxima oportunidad que podamos seguir abordando estos temas que son sumamente importantes. Usted lo decía, aunque fuese una sola persona, que lo necesita un ser humano. Creo que eso es lo que hay que promover por una sociedad mejor. Hace un momento, aunque tú no lo creas, yo presencié una especie de pelea aquí en la calle 50, área bancaria. Decía, le creo. Bueno, así estamos los adultos y los niños así pues están lo aprenden, ¿sí? Lo aprenden, así sí, es. Sí, eso empieza en casa. Gracias, nosotros nos vamos a cambio comercial, no se vaya que en breve regresamos con más de Relax.